ya en este momento estamos en comunicación con René Silvera, de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. Buen día, René, ¿cómo estás? Buen día, Tony, a vos, a la audiencia de FM Cielo. Por supuesto, bueno. El cono para los amigos, ¿es así, René? Sí, correcto, es algo que viene de hace mucho tiempo y ha dado identidad a mi, otra identidad a mi nombre, pero es por el cual soy más conocido tal vez en la sociedad y en la universidad misma. Para entrar en contexto y por ahí para ir desarrollando un poquito, para ir conociéndote un poquito más, porque nunca tuvimos la posibilidad nosotros de hacerte una nota en este programa Momento Político, por ahí una entrevista para estar más a fondo, quién sos, cómo comenzaste, pero como para empezar a detallar, ¿cómo describirías tu trayectoria profesional hasta llegar a vicedecano, René? En realidad esto ya data de hace muchos años. Yo soy egresado de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, de la Facultad de Humanidades, puntualmente de la carrera de Trabajo Social, finalizando los estudios universitarios sobre el año 1993. Fue en el 92, pero en el 93 tomé la decisión y tuve también la suerte de ganar una beca para viajar a España, hacer un curso de actualización, de perfeccionamiento, de posgrado, sí ya era esto obviamente, sobre economía social y solidaria, 5 meses en Madrid viviendo allí, y cuando regreso a la Argentina y a nuestra facultad acá puntualmente, obviamente había también necesidades de incorporar algunas personas para determinados espacios curriculares, ¿no? Entre ellos estaban los ejes de investigación, me recuerdo, era todo un tema, la investigación y cómo se iban a incluir los ejes allí. Así que tuve la suerte de ingresar en ese staff de personas que fueron a participar, y a partir de allí, en el año 94 también, se abre una vacante en el Colegio Universitario Patagónico como docente. Harían los casi 6 meses concurso en el cargo del colegio universitario. Entré de 11 propuestas, entré segundo, eran 3, así que soy docente ordinario de ese colegio, más allá que después se desarmó esa posibilidad de hacer concursos para docentes ordinarios en el CUP, y después en la facultad, mucho tiempo más adelante, después de hacer una carrera de docencia en el área de la economía social y la investigación, pude concursar y ser docente regular adjunto de la materia taller de cooperativismo y autogestión, que fue la que dio el origen. El origen se dio a partir de este viaje que hice a Madrid, los aprendizajes logrados y las redes establecidas, y al día de hoy cuento más o menos con 6 periodos consecutivos de trabajo intenso en el Consejo Superior de la Universidad, electo por obviamente la mayoría de los votos de los docentes, al cual represento ese claustro, y también he tenido algunas cuestiones de gestión que fueron desde el Colegio Universitario Patagónico como director, vicedecano de la Facultad de Humanidades, secretario de Extensión, subsecretario de Comunicación y Medios, y en este momento me encuentro como vicedecano de la facultad a cargo de la Secretaría de Extensión. Un poco esto resumido, sí. Es un poco mi recorrido de 31 años, diría yo, ya de estar en la universidad. René, ¿qué te motivó por ahí a llevar adelante este cargo de vicedecano y por ahí comentarle a la audiencia del 88.7 cuáles son las responsabilidades que conlleva ser un vicedecano? Bien, en principio vamos por la primera, la motivación puntualmente siempre es participar de la vida institucional, académica, científica, de extensión sobre todo, son 3 misiones sustanciales de la universidad, pero a la vez también participar desde lo que se llama política, entendiendo la política que vos tenés un desarrollo importante en este aspecto. La política es un poco formar parte o tener parte o ejercer parte de cierto poder que en realidad direccionado de una manera colectiva y racional se puede hacer como un eje que puede hacer desde donde se desarrollen las organizaciones y las instituciones, siempre de una manera democrática, inclusiva, plural, abierta. Y me llamó la atención que la universidad es por su concepción misma, ¿no? La universidad es la propia representación del universo, o sea que hay una heterogeneidad total
y la verdad que en todos los cargos que me ha tocado desempeñar siempre con la misma lógica, ¿no? Atender a todos, atender que los proyectos de todos se desarrollen, ser ecuánime, ser objetivo, ser prácticamente en todo caso apegado a las normas y a las reglas, y obviamente que eso a mí me ha dado la posibilidad de ir cambiando de diferentes lugares de trabajo, de ejercer el rol, de poder estar articulando lo que a veces le decimos el cuarto piso con las facultades, ¿no? Esta experiencia de saber que uno puede dialogar con todos los sectores de la universidad. El cuarto piso significa toda la parte administrativa, de personal, de todo lo que tiene que ver con la administración. Entonces, incorporar ese saber también dentro de una persona, vuelvo a decir, con la misma óptica que ya dije, es importante, ¿no? Es importante porque uno tiene una imagen integral de la universidad, no tiene una imagen sesgada que solamente tiene que hacer tal cosa. Y por lo segundo que vos me preguntás, ahí hay mucha impronta de quien ejerce el cargo. Generalmente los vicedecanos estatutariamente, o por lo menos por reglamentación, son quienes están supliendo al decano en caso de que el decano estuviese enfermo, estuviese en otro lugar físico por gestiones, o por alguna razón no pueden estar por periodos largos en su término de gestión. Es el vicedecano el que asume. Pero en mi caso, siempre el vicedecanato ha sido la tarea de poder ayudar a la gestión del decanato, pero aparte de eso también hacerme cargo de una secretaría. En mi caso, las 2 veces que fue vicedecano me hice cargo de la Secretaría de Extensión, un poco donde puedo conocer mi desarrollo, sí. Y en ella llevo también bastante experiencia y vislumbro bastantes desafíos que vienen ahora para poder cumplir de alguna manera con esa misión de extensión, pues son desafíos bastante profundos que hay que hacer en la universidad, y hay que de alguna manera trabajar también colectivamente para lograr que todas las carreras de nuestra facultad, en este caso también están invitadas todas las de la universidad, porque estoy hablando de la curricularización de la extensión, estén presentes trabajando y con un horizonte de desarrollo de nuestra propia universidad. Sí, es muy importante lo que va desarrollando vos, René, y también sería por ahí, nosotros nos viene estas preguntas, ¿no? Por ahí, ¿cuál es la visión para la facultad, si es a mediano, corto o largo plazo, y cuáles son los mayores desafíos que uno conlleva a tener esta responsabilidad, René? Bueno, en realidad los desafíos que vienen apareciendo son propios de época, ¿no? Nosotros tuvimos una pandemia que ha dejado de alguna manera asignado a toda la humanidad prácticamente nuevas dinámicas. Esas dinámicas tienen mucho que ver hoy con las modalidades con las que uno se comunica, el modo con lo que desde donde uno se comunica, donde hoy converge el adelanto tecnológico fuertemente dentro del campo comunicacional, pero también dentro del campo organizacional, y a la vez también, obviamente, con unas reglas de mercado que antes nosotros conocíamos como ese mercado donde había bienes y servicios y todo lo demás para poder vender, pero hoy está inundado sobre una cuestión más bien financiera, de rápida volatilidad, y que tiene como fin obviamente comprar y captar los diferentes recursos económicos de los países. Así que en ese marco, en ese contexto, nosotros como facultad sí tenemos, y como universidad diría yo, la misión de pensar a corto, a mediano y a largo plazo. Estamos pudiendo pensar a corto y me animaría a decir un poquitito a mediano, pero a largo plazo es algo difícil porque obviamente el horizonte está desdibujado para muchas, no solamente muchas personas, sino muchas organizaciones. Y en definitiva también el tema concreto es que en este plan que nosotros tenemos que desarrollar, tenemos por ejemplo, entre otras cosas, un sistema de crédito nacional. Tiene que implementarse el sistema de créditos académicos en las universidades, tiene que implementarse una reforma de los planes de estudio en todas las facultades, en todas las carreras, tiene que implementarse la curricularización de la extensión, tiene que discutirse el rol del docente investigador en términos de cómo se va acomodando esta misión sustancial de la universidad de cara al futuro, y obviamente tenemos la curricularización de la extensión, que es justamente la posibilidad cierta de que nosotros, desde la vinculación que hacemos con la extensión, con la comunidad,
podamos llevar la docencia, la investigación junto con la extensión, lograr vínculos estables, firmes, permanentes en la sociedad y no ser aquellos que porque están investigando vienen un día a determinado lugar, determinado barrio, hacen lo que tienen que hacer con respecto a recoger los datos, se retiran, pero el problema sigue estando donde está y la persona que recogió los datos tiene un camino crítico de 2 o 3 años para hacer un resultado de la investigación. Mientras que si nosotros logramos que esa curricularización efectivamente nuclee carreras o varias carreras en sí mismas que puedan asociarse para esto, y puede ser interfacultades también, un espacio permanente de aprendizaje que se va a generar a partir de no solamente la presencia de la gente en la sociedad, sino el sentido que le damos al tema educativo y sobre todo la formación universitaria. Esa formación, como verás hoy, necesita también reforzar la ciudadanía como concepto, la ciudadanía universitaria, la ciudadanía en la sociedad, porque me parece que acá hay un tema de responsabilidad de las universidades donde el conocimiento debe ser divulgado, difundido. Y en ese sentido me parece importante lograr que haya canales como la extensión donde nosotros podamos hacer ese tipo de cuestiones. Fíjate, todas las reformas que te estoy nombrando, más la situación económica que tienen hoy las universidades nacionales, el mismo CONICET, hoy por ejemplo nosotros no estamos teniendo financiamiento para proyectos de investigación porque hay otras áreas que se aparecen como prioritarias y esto ya empieza a convertirse también en una especie de canibalismo dentro de los organismos propios de las academias, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con esto, hay que advertir. Me parece que es un momento de estar más bien en conjunto, juntos, haciendo la posibilidad que la universidad de alguna manera desarrolle su gestión de forma amplia y mantenga estas cuestiones de las misiones sustanciales, pero obviamente como estamos ante un periodo electoral ya vamos viendo que hay diferentes sectores que van planteando algunas consignas que tienen que ver con cuestiones personales, puntualmente, más allá que con cuestiones institucionales. Y esto me parece lo importante, ¿no? Que la institución prevalezca por encima de los intereses personales, porque hoy no es un momento ni grato, ni de felicidad, ni de festejo, sino es un momento de ocupación y preocupación por las cosas que tenemos que hacer en la universidad, y de eso necesitamos de toda la sociedad, pero también necesitamos de nosotros mismos para hacer esa propia evaluación y surgir desde ahí a pensar en largo plazo, que si bien lo tenemos como universidad con el PDI, que es el proyecto de desarrollo institucional que hemos logrado hace menos de 3 años en la universidad, 4 años en la universidad, con la participación de todas las personas de la universidad, de la sede, de todos lados. Hoy me parece que ese PDI ya está como necesitando una vuelta de rosca. Entonces, en un periodo de tan corto, 3, 4 años, se nos van poniendo obsoletas muchas formulaciones a las cuales hay que ser permeables dentro de la universidad para captar de alguna manera por dónde viene el nuevo recorrido que tenemos que hacer, y obviamente en un marco donde todas las universidades estén haciendo la misma tarea, ¿no? A nivel nacional. Por ahí sería interesante también que vos les comentes como tipo de balance a los oyentes de la radio y también a la comunidad universitaria, cuáles fueron los logros y los objetivos que vos pudiste alcanzar durante tu gestión como vicedecano, René. Bien, en realidad, vuelvo a decir que el vicedecano actúa en funciones estatutarias, pero uno le da otra impronta a ese tema. A mí me gustaría hablar de que los logros en principio no son solamente míos, no son solamente de un vicedecano. Es el logro de un equipo de trabajo que ha congeniado más allá de, vuelvo a decir, que las heterogeneidades, objetivos comunes. El primer objetivo que creo yo que estamos tratando de revertir, obviamente en las instituciones, es el modo en el cual nosotros trabajamos las disidencias. Ese modo en el cual trabajamos la disidencia debe ser un modo que se discuta, que se fundamente, que se logre un determinado consenso, pero obviamente no, vuelvo a decir, algo sectorial, que la gente diga, bueno, no, porque yo tengo la razón de esto, porque yo la verdad que no voy a hacer tal cosa. Fíjate, hace poco tiempo nos pasó que teníamos la última sesión del Consejo Directivo, de la Facultad de Humanidades, y no tuvimos quórum. Ahora, uno podrá pensar del quórum que en realidad sí es una cuestión
tan alarmante por ahí para hablar sobre ello, y yo creo que hay que dar cuenta del quórum, porque en realidad el quórum, para que los que están escuchando sepan más o menos, es la cantidad mínima necesaria de consejeros que se necesitan en un espacio colectivo para tomar decisiones legítimas. Esto sería el quórum. No lo hemos logrado porque hubo, obviamente, primero varias cuestiones, gente que dijo que iba y no iba y no fue, o sea, eso también ya habla que la comunicación no tiene un relato con la realidad. Y después gente que no te dice nada la respuesta si va a ir o no va a ir, entonces hay una previsión de suplentes para entrar que no pudieron entrar justamente porque nadie avisó que no iba a ir por causa justificada, ¿no? Y después obviamente están aquellos que no quieren discutir porque no quieren discutir determinados temas, pero lo que estoy soldatando acá, esta participación necesaria que tienen que tener los consejeros en representación del claustro que los ha votado, que ahora vuelvo a decir, hay elecciones y están pidiendo los votos de la gente, que los voten, para que dentro de ese desarrollo que hacen, que es como el cuerpo legislativo, es como cuando los diputados o senadores no van a su trabajo, tienen que legislar, y obviamente en esa legislación tiene que haber esas tal vez objetivos, demandas o cuestiones que puedan tener de diferentes carreras, de diferentes zonas, y plantearlas en ese cuerpo colectivo. No es el Poder Ejecutivo, que es el decano, obviamente siempre, pero asesorado o llevado adelante también por un grupo de secretarios que componemos esa facultad, que son los culpables de que nos salgan determinadas, o los responsables, para hablar correctamente, de que nos salgan determinadas cosas. Muchas veces nosotros hemos presentado carreras, como por ejemplo la tecnicatura en acompañamiento terapéutico, donde el primer cuestionamiento que se nos hace a nosotros es decir, ¿por qué siempre para Comodoro y nada para una sede? Entonces nosotros, el modo de pensar nuestro es que todas las sedes están en condiciones, pueden y deben de gestionar sus propios productos, sus propias demandas, sus propios objetivos, y obviamente en el seno del Consejo Directivo se hacen todas las aprobaciones necesarias para que continúe el camino. Pero no pensar o mirar mejor al otro, porque aquel hace todas estas propuestas y yo no las hago, porque no podemos pensar en clave regional en términos de tal vez pasar por encima o soslayar la voluntad de cada una de las sedes con su propia idiosincrasia. Entonces es bueno que transmitamos este mensaje, que todos pueden hacerlo, un poco lo califico así, ¿no? Nosotros estamos tratando de ya eliminar, digo, porque tenemos que prescindir de los intermediarios de la cuestión política y directamente hacer que todas las carreras, los directores de carrera, los docentes, los estudiantes, los graduados, los no docentes, tengan información directa de la institución, y no que alguien les cuente de qué manera se hace, porque si no ahí se va tergiversando en el tiempo y en la forma las misiones que tiene la universidad y que debe cumplir, para los cuales cada uno de estos estamentos que te nombré son sumamente importantes y estratégicamente valiosos para el desarrollo de la universidad. Bueno, bien, vos estabas entrando al tema, estamos hablando con el vicedecano de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, René Silvera. Efectivamente, vos entrabas un poquito más a lo que vendría siendo la vida política universitaria, que se va a llevar adelante el 10 de septiembre, se van a llevar votaciones, está la lista azul, compromiso universitario regional. ¿Les puedes comentar un poquito a la audiencia y a la comunidad universitaria de qué se trata, como para informarla? Sí, correcto. Bueno, CUR, que es la sigla, lista azul, hoy nosotros estamos presentando esa propuesta en función de un poco esto que yo te venía adelantando, ¿no? Mejorar las condiciones, obviamente, institucionales para que todas estas reformas que deben hacerse y no deben hacerse por un imperativo que hubo en algún momento de discusión en el Consejo Interuniversitario Nacional. Deben hacerse también porque hay una sociedad y hay un estudiantado que hoy ya es totalmente diferente a aquello que conocimos hace 5 años, 10 años, 12 años, porque en realidad hay un alto uso de las tecnologías, hay unas capacidades personales también de atender las cosas con otros tiempos, no de 2 o 3 horas frente a un profesor que vaya explicando cosas. Hay que atender también la demanda de la misión prospectiva de la universidad, que tiene que ver o con continuar estudios o con también el mundo laboral. Ese mundo laboral que hoy poder decodificarlo está bastante difícil, pero hay que hacerlo en términos tecnológicos, en términos sociológicos, en términos antropológicos, y la verdad que
pensar en eso ya es más que imperante y obviamente necesario dentro de las universidades. Propulsamos todos los cambios que estuvimos planteando también, reafirmamos las cuestiones de los ejercicios democráticos dentro de la universidad. Queremos una universidad también que esté atendiendo a las violencias que suceden dentro del marco de la propia universidad en todos sus términos, con formas abarcativas, con maneras de poder contener, con maneras de poder acompañar y obviamente con maneras también de poder evitar que sucedan algunas de estas cuestiones. Bregamos por una universidad que tenga un compromiso real con el ambiente, que la verdad que es un tema que es sumamente importante no solamente en el mundo, en Comodoro Rivadavia también, donde se han trabajado fuertemente. Desde la Facultad de Humanidades también ha habido propuestas, y si uno observa a la gente que trabaja dentro de espacios como por ejemplo geografía, que han realizado un trabajo muy interesante con respecto a los pliegos de los colectivos cuando fueron las cuestiones de discusión en el ámbito de Consejo Deliberante, y la verdad que eso se llama a reflexionar que todas las carreras pueden hacer de alguna manera aportes que tienen que ver con la política pública. Es otra de nuestras propuestas, que la política pública debe ser parte también del destino por el cual nosotros formamos en la universidad. Nosotros también pensamos que hay que acompañar a los estudiantes de primer año, porque la verdad que hace mucho tiempo, y yo diría que fíjate que entré a la universidad hace 30 años y se da más o menos un mismo fenómeno, ¿no? Todos los ingresantes de primer año al primer cuatrimestre, cuando termina el primer cuatrimestre hay una deserción que ya supera el 40%, y es alarmante para nosotros esta cuestión y que se convierte en estructural. Así que estamos trabajando fuertemente en ello. Hicimos ahora unas trayectorias de acompañamiento, estamos por ver los resultados, por lo menos en esta gestión, a pesar de tener algunas divergencias con algunos sectores, hemos podido instalarla y lograrla. Pensamos en los no docentes, pensamos en el equipo de trabajo diario, que tiene que no solamente ayornarse a la cuestión tecnológica, sino también tienen que tener formación permanente en su sector de trabajo, porque es lo que se va modificando con las tecnologías y con las exigencias de un centralismo que también a nivel nacional existe, porque ya tenemos todos los sistemas instalados. El Xiu Guaraní, bueno, vos conoces un poco de eso, que es un sistema de alumnos para poder ver las materias, anotarse y todo lo demás. Entonces, todo este cambio que ha habido desde hace 20 años para esta parte, para nosotros el personal no docente es fundamental. Obviamente que el docente es fundamental, porque el docente no debe perder su puesto de trabajo, diría yo, porque haya una reforma a la universidad. Debe ser un docente que primero no debe perder ni la calidad de la antigüedad, ni la calidad de la cantidad de dedicación horaria que le da a su trabajo. Eso debe mantenerse, obviamente, a lo largo del tiempo. Y hay que hacer las reformas que hay que hacer con todos los docentes dentro de la propia universidad para no tener esos impactos fuertes que hoy nos propone, obviamente, el propio sistema, y tratamos que el Estado, en representación de la universidad, no ingrese en ese tipo de variantes, ¿no? Entonces, tenemos también que mayores diálogos, por ejemplo, con los departamentos que tenemos carreras duplicadas. Por ejemplo, vos estás en una carrera de ciencia política que se da en Comodoro Rivadavia, pero también se da en otra sede que es Trelew, con modalidades de cursado diferentes, cuando ese plan de estudio ha sido aprobado y es obligatorio que se dé de manera virtual. Entonces se hace una interpretación en otros lugares, obviamente, que se debe hacer presencial, se la hace presencial por alguna razón que habrá que observar cuál es, pero en definitiva no estamos cumpliendo nosotros con estas, de alguna manera, legalidades que deben tener el funcionamiento de una carrera. Y a la vez también tenemos 4 sedes, tenemos Comodoro Rivadavia con 22 ofertas académicas, tenemos Trelew con, no quiero mentir, pero anda entre 11 y 13, me parece, las ofertas, y tenemos también Esquel y Madden, que son monocarreras, ¿no? Hay una instalación hace 10 años y un desarrollo, obviamente, la carrera de Ciencia de la Educación en Esquel, y con muy buen resultado. Y tenemos la otra que está en Puerto Madryn, que es turismo, obviamente con la licenciatura y la tecnicatura se cuentan 2, pero es una sola, en definitiva, y con un ánimo de crecer, y todo eso hay que escucharlo, hay que ponerlo en valor, y hay que hacer gestiones para, obviamente, poder cubrir los cargos docentes en esas áreas, cuando obviamente que el turismo se convierte también a nivel nacional e internacional como uno de los aportantes
Perfecto. Nuestras propuestas avanzan sobre estos diálogos que queremos tener, sobre todo con todos los sectores. Y bueno, un poco es síntesis lo que estoy diciendo, pero podemos acercar otras cuestiones que vos quieras difundir. Bueno, muchas gracias, René Silvera, vicedecano de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. Te agradecemos toda la información, la amplia información que desarrollaste, y bueno, vamos a estar en comunicación en cualquier momento. ¿Te parece, René? Sí, la verdad que nosotros a disposición. Esto que vos estás haciendo, Tony, es algo que hay que hacerlo con todos los organismos importantes, sobre todo públicos o los privados también, no hay ni visión de ello, pero es importante esto de difundir, y cuando nosotros decimos que el intermediario ya no debe de alguna manera actuar en este modo, es tener la información directa y de alguna manera poder saber dónde te busco la información correcta y quién se la va a proporcionar. Así que bueno, esto es sumamente valioso. Te agradezco a vos esta idea de poder hacer estas conversaciones, y quedo totalmente atento para cuando quieras invitarme nuevamente, o si compartir un panel de discusión sobre estas cuestiones. A mí me parece que hay que poner la universidad en discusión permanentemente, porque en el fondo son, valga la redundancia, fondos públicos los que la sostienen, así que tenemos que tener esa deferencia de poder cumplir con la sociedad y con la universidad. Muchas gracias, René. Un abrazo muy grande. Buen día.